Buenas tardes, soy Maite Naranjo, psicóloga de AEPSIS, la Asociación Española de Psicología Sanitaria, y en este vídeo os voy a hablar del modelo ABC. El modelo ABC es una técnica de reestructuración cognitiva, es una técnica utilizada en la terapia cognitivo-conductual para enseñar al paciente a modificar sus pensamientos de forma que esto afectará a cómo lidia con las situaciones más difíciles de su vida. ¿Vale? Normalmente, si una persona tiene pensamientos racionales, ahora definiremos lo que son, pensamientos que son prácticos, que son útiles, que son realistas, ¿no? Esa persona va a tener respuestas emocionales mucho más templadas, mucho más moderadas y va a saber reaccionar y comportarse mejor en las situaciones difíciles. Y una persona que tiene pensamientos irracionales o que son poco realistas, que son poco prácticos, esos pensamientos nos conducirán hacia emociones exageradas y hacia conductas pues, desadaptativas que no son convenientes, ¿no? Que no nos ayudan a resolver nuestros problemas. Entonces, antes de ver este modelo, ¿vale? Os voy a explicar un poquito lo que es la terapia cognitivo-conductual, donde se encaja esta técnica. Esta terapia, la terapia cognitivo-conductual, es la más utilizada actualmente en Europa. Se trata de una serie de técnicas en las que trabajamos los pensamientos o trabajamos directamente la conducta del paciente. Habitualmente en psicología tratamos con pensamiento, emociones y conducta. Y ocasionalmente con sensaciones físicas y también con la personalidad de esa persona. Pero ¿sobre qué podemos actuar mejor? Pues sobre el pensamiento y sobre la conducta. Y en esta terapia actuamos sobre estas dos cosas. La técnica que os traigo hoy es una técnica cognitiva. ¿Vale? Albert Ellis y Aaron Beck son los padres de la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Bueno, son los precursores, ¿no? Más o menos en los años 50-60, estos dos señores pues empezaron a hacer psicoterapia de una forma distinta, ¿no? Que no se había hecho hasta entonces. Por ejemplo, Aaron Beck publicó un artículo que se llamaba Thoughts and Depression, Pensamientos y Depresión, en el que explicaba que había investigado un hecho que había visto en su consulta, ¿no? Este señor era un investigador de la Universidad de Pensilvania, psiquiatra, y pasaba consulta. Muchos de sus pacientes con depresión tenían una serie de pensamientos que eran distorsionados, que no eran lógicos, ¿no? Que eran irracionales. Entonces, él, digamos, conectó estos dos conceptos, ¿no? Los pensamientos irracionales con la depresión, viendo que pasaba esto, que la mayoría de las personas con depresión tenía una serie de pensamientos característicos y que cuando se trataban esos pensamientos, la depresión mejoraba. Entonces, bueno, este artículo pues fue un inicio para su terapia cognitiva, ¿no? Y una de las bases de la terapia que se practica actualmente. Albert Ellis, también sobre los años 50, fundó su instituto, Albert Ellis Institute, en Nueva York, y ahí practicaba y enseñaba su terapia, la terapia racional, que actualmente llamamos terapia racional emotiva conductual, porque se tratan las cogniciones, o sea, lo racional, los pensamientos, las emociones y la conducta. Y fue pues, uno de los precursores también de esta terapia, que es la más utilizada actualmente. Y de hecho, el modelo que os voy a enseñar hoy es de Albert Ellis, ¿vale? La terapia cognitivo-conductual se utiliza para tratar trastornos mentales, como podría ser pues, la depresión, los trastornos de ansiedad, el trastorno de estrés postraumático, un trastorno de conducta alimentaria, fobias. Hay muchos trastornos mentales
que podemos tratar con técnicas de terapia cognitivo-conductual. Pero es cierto que también esta terapia aplicada a una persona que simplemente esté pasando por una situación difícil, bueno, simplemente no, una persona que esté pasando por una situación difícil, que puede ser muy, muy complicado lidiar con ciertas situaciones, ¿no? Pues una persona que esté pasándolo mal, lidiando con una situación difícil, intentando superar un duelo, etcétera, ¿no? Hay muchos momentos en los que necesitamos apoyo psicológico, ayuda psicológica. Esta terapia también se utiliza en esos momentos, ¿no? El modelo que os voy a explicar hoy, el modelo ABC, es de Albert Ellis y es una técnica de reestructuración cognitiva. El paciente con esta técnica modifica sus pensamientos para tener emociones y conductas más adaptativas. Adaptativas significa que nos ayudan más, que nos ayudan a resolver la situación o a mejorar nuestra situación. ¿Vale? Bueno, antes de ver la técnica, necesitamos aclarar algunos conceptos, ¿no?, sobre emociones y sobre los pensamientos que nos encontramos habitualmente. Bueno, emociones negativas. Nosotros, cuando nos ocurren cosas, reaccionamos con una emoción. A veces también cuando pensamos en algo, reaccionamos teniendo una emoción. Si eso que nos ha ocurrido es algo malo o algo que es negativo, pues tenemos una emoción negativa. Bien, podemos tener una emoción negativa, por ejemplo, como inquietud o nervios, ¿vale? O podemos tener una emoción negativa como ansiedad, que sería como amplificada. O sea, puedo tener nervios ante un examen o puedo tener un ataque de ansiedad, ¿vale? La ansiedad sería como unos nervios amplificados, ¿veis? Entonces, los nervios en un examen me ayudan a estar activo, a que haya más sangre en mi cerebro, ¿no? A ser más capaz de contestar las preguntas. Sin embargo, la ansiedad me bloquea. Y lo que va a conseguir la ansiedad es que no pueda responder las preguntas del examen. Entonces, una emoción sana, como son los nervios, es adaptativa para la situación que estoy viviendo. Y una emoción insana, como sería la ansiedad, pues es destructiva, es desadaptativa, no me ayuda, ¿vale? Y aquí vemos que hay emociones sanas como, pues eso, inquietud, miedo, enfado, tristeza, pudor, arrepentimiento, y emociones insanas, pues como ansiedad, pánico, rabia, depresión, vergüenza, culpa, ¿vale? No es lo mismo estar triste que estar deprimido. Si pasa algo malo, yo voy a estar triste. No me voy a poner contento si me pasa algo malo, evidentemente. Voy a estar triste. Pero estar triste me ayuda porque, bueno, voy a estar como con esa sensación de cansancio emocional, ¿no? Y voy a estar más tranquilo, o sea, más parado, digamos. Voy a reposar, voy a meditar sobre lo que ha pasado, ¿vale? Bueno, es una emoción que me ayuda a digerir el daño que he sufrido o la pérdida que he sufrido. Sin embargo, cuando me deprimo no estoy digiriendo la situación, ¿vale? Estoy hundido y pienso, o sea, me siento desesperado, ¿vale? Entonces, esa sensación me bloquea, no tengo ganas de resolver, no tengo ganas de trabajar en estar mejor, ¿no? En sentirme mejor. Entonces, es una emoción que no nos ayuda. Bien, visto esto, pues bueno, vemos que las emociones cumplen una función, ¿no? La función de ayudarnos a gestionar las cosas que nos pasan y que están en nuestra vida, estas emociones, ¿vale? Así que si están en nuestra vida, están aquí, no las podemos obviar, no podemos hacer como que no existen, ¿no? Si hacemos como que no existen, las vamos a somatizar. Entonces, lo mejor que podemos hacer con las emociones es aceptarlas, agradecerlas, porque las emociones están por algo, están para ayudarnos, expresarlas es importante también y gestionarlas lo mejor que podamos, ¿vale? Dejar que nos ayuden y, digamos, la emoción te está diciendo algo, ¿no? Pues intenta dirigir tus acciones hacia lo que te dice esta emoción, ¿no? Hacia gestionar lo que te está pasando. Entonces, las emociones sanas
nos permiten aceptar y digerir lo que nos ocurre, ¿vale? Entonces, aprovechamos esa emoción que tenemos, esa sensación que tenemos para resolver, ¿no? Dirigen nuestra conducta hacia la resolución de las situaciones. Sin embargo, las emociones insanas no nos ayudan a resolver. Pueden pasar dos cosas, que nos bloqueen, por ejemplo, un ataque de pánico te puede bloquear, ¿vale? Y en ese momento no ves nada más y te quedas en el sitio y no consigues hacer nada. O, por ejemplo, un ataque de rabia te puede hacer actuar de forma descontrolada, ¿vale? Tienes un ataque de rabia, igual acabas pegando a alguien cuando eso no soluciona nada, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hace que tengamos estas emociones insanas? O sea, ¿qué es lo que hace que nosotros nos quedemos en la tristeza o lleguemos a la depresión? ¿O nos quedemos en los nervios o lleguemos a una ansiedad? Pues lo que nos hace sentir estas emociones insanas son nuestros pensamientos. Es decir, muchas veces decimos, esta persona no la soporto, me saca de mis casillas. Pues no, la persona no te saca de tus casillas. Tú ves a la persona, te dices algo a ti mismo sobre esa persona y eso es lo que te saca de tus casillas. ¿Vale? El filósofo griego del siglo I, Epícteto, decía, no son las cosas que nos pasan las que nos hacen sufrir, sino lo que nosotros nos decimos sobre esas cosas. Esto es el principio básico de la terapia cognitiva. No es lo que nos pasa, es cómo interpretamos eso que nos pasa. Y Epícteto lo sabía muy bien porque vivió toda su juventud hasta los 30 y tantos años, que no se conoce muy bien la fecha de su liberación, pero hasta los 30 y tantos años vivió como esclavo. Y él decía que había sido muy feliz en una situación en la que no tenían libertad, le pegaban, etcétera. O sea, era una situación de esclavitud. Cualquier otra persona hubiera sido infeliz, pues él decía que había sido muy feliz, ¿no? Entonces, no era la situación lo que le estaba haciendo ni sentir una cosa u otra, era como él lo interpretaba, ¿no? Y bueno, entonces, si lo ponemos en un esquema, tendríamos esto. Hay un acontecimiento activador, luego ponemos ese acontecimiento activador nos provoca una consecuencia que será emocional y conductual, o sea, cómo nos sentimos, cómo actuamos. Pero por medio está el filtro que ponemos, que son nuestro sistema de creencias, ¿vale? Un acontecimiento activador, por ejemplo, un señor me insulta por la calle. Bien, si yo me digo a mí mismo, la gente tiene que respetarme, esto es intolerable, o un pensamiento así, un poco rígido, ¿cuál va a ser la consecuencia? Pues la consecuencia va a ser un enfado, ¿no? Un enfado muy intenso, ira. Y del 0 al 9, porque yo siempre pregunto a mis pacientes, de 0 al 9, ¿cuánta ira? De 0 a 10, perdón, ¿cuánta ira? Pues este señor dice, pues de 9, o sea, una ira muy intensa. E igual ese señor pues le grita, ¿no? Esta persona que está pensando, la gente tiene que respetarme, pues coge y grita al señor este que la ha insultado en la calle, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo vemos muy claro. Hay una situación, un señor me insulta por la calle y yo tengo una reacción de ira descontrolada y estoy gritando, ¿no? Como respuesta yo le grito a este señor que me ha insultado. ¿Por qué? Porque yo tengo en mi sistema de creencias que a mí todo el mundo debe respetarme, ¿vale? Entonces, cuando eso no es cierto, cuando eso no pasa, a mí se me gira la cabeza, o sea, no lo tolero. Yo digo, esto es insoportable, ¿no? Entonces siento un enfado muy fuerte y me pongo a gritar. Bueno, ¿qué pasaría si yo, en vez de tener este pensamiento, la gente debe respetarme, pues pienso, a mí me gusta que me respeten, pero a veces no pasa? Que ese es un pensamiento más moderado, ¿no? Es un pensamiento más racional. Pues claro, si yo pienso esto, yo ya estoy aceptando, de hecho, que puede haber gente que no me respete, ¿vale? Y lo acepto como una cosa natural, porque es que esto pasa. A mí ya me gustaría que todo el mundo nos respetáramos todos unos a otros, pero es cierto pero no siempre pasa, ¿no? Bueno, entonces
esta consecuencia emocional sería muy distinta, ¿vale? Vamos a ver qué tipo de pensamientos irracionales nos encontramos más a menudo en la consulta. Pues es bastante habitual encontrar la necesidad de aprobación de los demás. O sea, que los demás nos quieran, que los demás nos respeten o que los demás nos admiren, ¿vale? Es como que necesitamos que la opinión de los demás sobre nosotros sea favorable, ¿vale? Y eso pues no siempre pasa, ¿vale? A veces la gente que te rodea pues no tiene buena opinión de ti. Tú eres de una manera y ellos son de otra y quizá tu manera de ser no les gusta, ¿vale? O hay una persona en tu grupo a quien no le gusta como eres. Bien, pues eso puede pasar, pero nosotros muchas veces tenemos la necesidad de gustar a los demás. Bueno, otro pensamiento irracional que nos encontramos a menudo es el perfeccionismo, ¿no? Debo ser bueno, perfecto en todo lo que hago y si me equivoco en una sola cosa es un desastre. Claro, está bien querer hacer las cosas bien, ¿vale? Ese es un perfeccionismo saludable. A mí me gusta que las cosas me salgan bien, me gusta hacer las cosas bien, pero si me equivoco, si cometo un error, no pasa nada. En cambio, el perfeccionismo insano, desadaptativo, si cometo un error, es horrible. Es un fracaso, porque tiene que ser perfecto del 100% o si no, no vale nada. Entonces, este es un perfeccionismo desadaptativo, ¿no? Que no nos ayuda. Luego está la baja tolerancia a la frustración. Las cosas tienen que ser como yo digo y si no, no lo puedo soportar. Es horroroso y no lo puedo soportar, ¿no? La necesidad de comodidad, ¿vale? Oiréis, seguro que habéis oído a más de una persona decir que las cosas, que su vida debería ser más fácil, ¿no? Muchas veces pasa eso, ¿no? Es que no sé por qué me pasa, todo me pasa a mí, esto es horroroso, mi vida tendría que ser más fácil, ¿no? Y luego está el catastrofismo, que estas personas que todo lo ven horroroso, ¿vale? Y ya verás, y va a pasar esto, y va a ser horroroso, y mira lo que ha pasado, y es horroroso, y todo es terrible, y pues no. La mayoría de las cosas que nos pasan, pues no son terribles. La mayoría de las cosas que nos pasan son cosas normales de la vida, ¿no? Que son o un poco buenas o un poco malas, pero no son terribles, ¿no? Pero hay gente que lleva unas gafas como muy oscuras, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo empezamos a hacer esta técnica? Pues esta técnica se basa en encontrar situaciones que al cliente le perturben, le hagan sentir mal, sentirse mal, le hagan sentirse pues ansioso, iracundo, depresivo, ¿vale? Esas emociones fuertes. Entonces, normalmente lo que hacemos es pedirle al paciente que haga un autorregistro durante una semana o 2 semanas, haga un registro de las situaciones en las que él se encuentra mal, ¿vale? Lo que salta la alarma es que de repente te enfadas o de repente tienes mucha ansiedad o de repente te pones tan triste, ¿vale? Y eso te tiene que saltar la alarma. Y entonces, cuando te pasa eso, escribes, ¿no? Escribes en esta tablilla, pues escribes la emoción que has sentido. Y después, ¿qué estaba pasando? En ese momento, no, estaba viendo un programa de la tele y pasó esto. O entré en la cocina y mi hijo lo había dejado todo sucio. O pasó algo que a ti te hizo sentir muy mal, ¿no? Pero como hemos visto antes, no es el hecho lo que te hace sentir mal, sino cómo estás interpretando tú ese hecho. Entonces ahí hay que empezar a investigar. Y cuando vayas con esta tabla a tu psicólogo, él te preguntará, ¿y qué estabas pensando? ¿Y qué más estabas pensando? ¿Y qué más? Y entonces intentará que te sitúes, que te coloques otra vez en esa situación, en tu imaginación, ¿no? Que te vuelvas a esa situación con tu imaginación y empieces a desenterrar los pensamientos que te están conduciendo hacia esta emoción, ¿no? Ya hemos visto antes, por ejemplo, que si yo me digo a mí mismo esto es intolerable, todo el mundo me tiene que respetar, pues si alguien me insulta, yo diré, bueno, esto es horroroso, ¿no? Que alguien me falta el respeto es horroroso, todo el mundo debería respetarme y si no, es intolerable. Bueno, entonces, si yo tengo este pensamiento, me enfadaré y haré una conducta pues que es desadaptativa, como gritar o pegar al Señor, cuando eso no lleva a ningún sitio, no arregla nada, ¿no? Bien, otro ejemplo que os pongo, pues
una paciente que me decía que su hijo no limpiaba la cocina. Su hijo tenía 18 años, cuando se preparaba algo en la cocina, lo dejaba todo desordenado, fuera de la nevera y bueno. Entonces, ella sentía muchas emociones intensas, ¿no? En ese momento en el que entraba en la cocina y veía que estaba todo desordenado, que estaba sucio. Entonces, pues tenía ira, frustración. Esto también el psicólogo os va a hacer un interrogatorio, ¿no? ¿Y qué más sentías? ¿Y de cuánto? Y vale, esto es así, porque estas emociones, o sea, entender qué emociones estás sintiendo, desenterrarlas, digamos, y expresarlas, a veces no es fácil. Entonces, poquito a poco, ¿vale? Se va investigando qué emociones sentías y con qué intensidad y cuál era la emoción que sentías más fuerte, ¿no? Descubrimos que sentía ira, frustración y culpa. Bien, ¿y de dónde venían estas emociones? Pues ella me decía que estaba harta de tener o sea, de que su hijo no se comportara como un adulto, que su hijo, que ya tenía 18 años, estaba entrando en la universidad y que ya le tocaba ser un adulto, ¿no? Y ella tenía esta necesidad de que su hijo ya fuera mayor, responsable, ¿no? Que se comportara como un adulto. Y bueno, esto es un poquito baja tolerancia a la frustración, ¿no? Porque las cosas tienen que ser como yo digo. Mi hijo ya tiene que ser un adulto, pero es que tu hijo es un adolescente. Si tiene 18 años, es un adolescente. Su cerebro todavía no está formado, su córtex frontal no está formado, no va a tomar las mejores decisiones de su vida, ¿no? Entonces, exigir que un adolescente se comporte como un adulto, pues es exigir como que el cielo sea rosa, ¿no? Pues el cielo es azul, no es rosa. Entonces, exigir que sea rosa no te lleva a ningún sitio. Pues ella tenía esta exigencia, entonces le frustraba mucho. Esto le provocaba frustración, ¿no? Y cuando se daba cuenta de que no podía hacer nada con esto, que su hijo seguía siendo y comportándose como un adolescente, pues decía, no lo aguanto, ¿no? Eso es la baja tolerancia a la frustración. Bueno, luego decía, es que a mi hijo no le importo, ¿vale? No le importa que yo me sienta, que a mí me altere tanto esto, ¿no? Entonces, aquí tenía la necesidad de que su hijo entendiera, ¿vale? Cuáles eran sus necesidades, ¿no? Y que entendiera por lo que ella le estaba pidiendo y por qué, ¿no? Y cómo se sentía. Y en ese momento, pues su hijo no era capaz de entenderlo o estaba pendiente de otras cosas que para él eran más importantes, ¿no? Y esto pues la enfadaba muchísimo, ¿no? Y se sentía pues como abandonada, ¿no? Y luego decía que era una mala madre porque no le había enseñado bien. Pero claro, también esto es una necesidad de perfeccionismo, ¿no? De decir, si yo tendría que haber sido la madre perfecta y entonces tendría el hijo perfecto, que ya es un adulto a los 18 años, ¿no? Entonces, claro, el hijo había cometido un error y solo por un error ella ya decía que era una mala madre. Ya no era la madre perfecta. Entonces, si no era la madre perfecta, ya era mala. ¿Vale? Y no es así. No es madre perfecta y desastre, sino que hay muchos, muchos niveles. Y además, ¿qué es la madre perfecta? ¿Vale? Esto también habría que preguntarlo, ¿no? ¿Qué significa ser una madre perfecta, ¿no? Entonces, ella tenía, pues eso, perfeccionismo y al no cumplir con esta expectativa que tenía sobre ella misma y sobre su hijo, se sentía culpable. ¿Veis? La complejidad que puede llegar a tener este registro, ¿no? Y estos pensamientos que hay detrás de las emociones desadaptativas que sentimos, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo funciona la técnica. Aquí la pieza principal de la técnica, bueno, ya hemos hecho una parte muy importante que es ver A, el acontecimiento activador, la situación que activa todo el proceso, ¿no? Estas emociones tan intensas. Después B, creencia o creencias irracionales, porque puede ser más complejo, ¿no? La situación. Después, las consecuencias emocionales y conductuales que tenemos, esto es lo que ya hemos visto hasta aquí, que apuntaríamos en el registro. Y ahora viene lo que vas a trabajar más con el psicólogo, que es el debate, ¿vale? Ahora aquí, estas creencias irracionales, como por ejemplo la creencia de que yo debo ser la madre perfecta, ¿no?
Y si he cometido un error, ya soy un desastre, ya soy mala madre, ¿no? Pues esta creencia, por ejemplo, pues la podríamos debatir, ¿no? Y debatir significa que la vamos a cuestionar, que vamos a darnos cuenta de que es una creencia irracional y la vamos a sustituir por una creencia racional, ¿vale? Que eso será el siguiente punto, una nueva creencia, ¿vale? Que sea racional. Y la creencia racional va a tener unas nuevas consecuencias emocionales y conductuales que van a ser más moderadas, ¿vale? Ya no va a ser depresión, sino tristeza, por ejemplo, o ya no va a ser culpa, sino arrepentimiento, o ya no va a ser ansiedad, sino nervios, ¿no? ¿Veis? Este sería todo el proceso. ¿Y el debate cómo se hace? Pues el debate, que es la pieza principal, ¿no? De cambiar el pensamiento, ¿no? De enseñar al paciente a cambiar su pensamiento, ¿no? Pues este debate se hace con una serie de preguntas. ¿Esta creencia es realista? ¿Esta creencia es lógica? ¿Esta creencia es práctica o útil? ¿No? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve pensar así? ¿De qué te sirve que todo el mundo te tiene que respetar? Pues si eso no es cierto, ¿de qué te sirve a ti montarte esa idea, no sé, esa idea irreal, ¿no? O ese mundo mágico en el que nadie te va a insultar nunca y nadie te va a faltar el respeto. Pues si no es cierto, no es cierto, ¿no? ¿Tiene alguna utilidad eso? No, pues ya está. Entonces, desmonta esa idea, desmonta esa creencia, no la utilices más, ¿no? Otras preguntas que pueden ser interesantes para entender si una creencia es racional o irracional sería si tiene un lenguaje flexible. Las creencias racionales son más elaboradas porque tienen en cuenta la realidad y la realidad normalmente tiene proporciones, está en una escala de grises, no es blanco o negro, no es soy la madre perfecta, soy mala madre, sino, bueno, yo soy una buena madre porque me preocupo, pero a veces me equivoco, ¿no? Entonces, los pensamientos racionales son más elaborados, ¿no? Porque tienen en cuenta como más opciones, porque la vida es así, ¿no? La vida tiene muchas opciones, ¿no? Luego también nos podemos preguntar si lo que estamos, si esta creencia, ¿no? Que estamos pensando, si es una exigencia, porque normalmente las exigencias no nos llevan a ningún sitio, ¿no? Estas exigencias de yo debo ser así o él debe comportarse de esta manera. La gente no es un robot que siempre hace las cosas de la misma manera y además perfectas o como tú le has dicho, ¿no? Las personas pues actuamos a veces así, a veces asá, nos equivocamos. Bueno, entonces plantear una exigencia de esto debe ser así, pues normalmente no nos va a funcionar bien, ¿vale? Entonces, cuando un pensamiento sea una exigencia, esto debe ser así o yo necesito esto. Bueno, eso son palabras muy fuertes, ¿no? Mejor cambiar esa exigencia por una preferencia. A mí me gustaría o yo prefiero, ¿vale? Pues este debate es la pieza principal de toda la técnica. Vamos a ver cómo debatiríamos una de las creencias irracionales que hemos visto hasta ahora, ¿no? Es esta del señor que le insultan, ¿no? Es intolerable, todo el mundo debería respetarme. Vale, esto es una creencia irracional. Entonces, ¿por qué hemos detectado que era una creencia irracional? Porque el Señor se ha puesto iracundo, le ha subido la ira de 9 y además se ha puesto a gritar, con lo cual una reacción desproporcionada, una emoción desproporcionada, ¿no? Entonces ya hemos visto que ahí tiene que haber un pensamiento irracional. Bien, vamos a debatirlo. ¿Es realista creer que todo el mundo debe respetarme? Pues no, porque no es cierto. O sea, es realista significa, ¿es cierto? ¿Eso es lo que pasa en la vida real? Pues no, no es cierto. Hay momentos donde las personas no nos respetamos unos a otros, eso pasa, ¿verdad? Pues entonces vamos a aceptar que eso puede pasar, ¿vale? En vez de decir, todo el mundo debe respetarme, pues vamos a decir, bueno, me gustaría, ¿no? ¿Es intolerable que alguien no te respete? ¿Es algo que realmente tú no puedes tolerar, no puedes soportar? Pues no, porque
en realidad es una cosa que puedo soportar muy fácilmente. O sea, insúltame y ya verás que yo paso de largo. O sea, y a mí no me molesta. Hay gente que no le molesta. Entonces, si hay gente que no le molesta, quiere decir que la situación no es insoportable. ¿Vale? Lo que es insoportable es lo que yo me estoy diciendo a mí mismo. ¿Vale? Lo que yo me digo a mí mismo es todo el mundo debe respetarme. Y cuando esta ley universal no se cumple, pues yo me pongo iracundo. Eso es lo que es insoportable para mí, que no se está cumpliendo mi ley, ¿no? Mi creencia. Bueno, entonces quedamos en que no es intolerable. Es práctico, es útil exigir que todo el mundo me respete. Pues no me está funcionando, no me está resultando práctico, porque cada vez que alguien me falta el respeto, yo me enfado, por lo tanto, o sea, estoy perdiendo, no me sirve de nada esta creencia. ¿Dónde está escrito que todo el mundo debe respetarme? ¿Hay algún libro sagrado que diga todo el mundo debe respetar a Maite Naranjo? Porque sí. No, pues eso no está escrito en ningún sitio, no es una ley universal, eso me lo he inventado yo, pero no está escrito en ningún sitio, ¿vale? Una de las cosas que tenemos que aceptar es que a veces nuestra cabeza pues nos engaña, ¿no? O sea, a veces tenemos pensamientos que nosotros nos los hemos creído, pero no tienen por qué ser verdad, ¿no? Y eso es una de las cosas que cuesta también al principio con esta terapia, ¿no? Y por último, por ejemplo, una pregunta muy importante, ¿decido yo cómo se comportan los demás? ¿Decido yo que los demás se van a comportar de tal manera que me estén respetando continuamente, siempre? Pues yo no lo decido. Ese señor va insultando por la calle, pues tendrá sus problemas. Yo no decido que ese señor se tiene que comportar de una manera o de otra. Por lo tanto, no está en mi mano hacer nada. Lo mejor que puedo hacer es decir, bueno, pues ese señor tiene un problema, ya se apañará, ya se aclarará, y yo pasar de largo, ¿vale? Porque es que no tiene nada que ver conmigo. Lo que ese señor haga no tiene nada que ver conmigo. Yo no decido cómo se comporta, pero cómo se comporte él tampoco me tiene que afectar a mí, ¿vale? Entonces, una vez visto el debate, estamos convencidos, espero que estéis convencidos, de que esta creencia es irracional, ¿vale? ¿Todo el mundo debería respetarme? Pues bueno, eso yo no soy quien para decir quién me respeta o no, porque yo no decido cómo se comportan los demás. ¿Es intolerable? No, no es intolerable. Yo lo puedo soportar perfectamente, etc. Ya he visto que esta frase es mentira. Voy a cambiarla. Voy a cambiarla por una que sea más racional, una que me sea práctica, que me sea útil, ¿no? Que sea realista. Entonces, en vez de decir todo el mundo debe respetarme, pues ¿qué voy a decir? Voy a decir, no me gusta que la gente me falte el respeto. Y es cierto, no me gusta, pero lo puedo tolerar, ¿vale? Puedo decir, yo prefiero que las personas me traten con respeto. Bien, pero a veces no lo van a hacer. Pero si yo digo, prefiero que las personas me traten con respeto, yo ya estoy, digamos, en esa frase, estoy aceptando la posibilidad de que alguien no lo haga y que no pasa nada. Es inevitable que de vez en cuando me falten al respeto, ¿cierto? Porque los seres humanos no nos respetamos siempre el 100% de las veces unos a otros, ¿no? Porque yo no puedo decidir cómo se comportan los demás. ¿Veis? Es algo que esto yo no decido. Estos dos pensamientos, pues son pensamientos racionales, ¿vale? Entonces, yo le pregunto al paciente, ¿cómo crees que te sentirás si en vez de pensar, todo el mundo debe respetarme, piensas, no me gusta que me falten al respeto, pero lo puedo tolerar? ¿Cómo crees que te sentirás y cómo crees que vas a reaccionar si haces este cambio de mentalidad? Pues normalmente el paciente te dirá, hombre, claro, pensando de esta manera, pues me va a molestar, pero no me voy a enfadar o no voy a estar iracundo, ¿no? Igual me enfado un poco o estoy molesto, pero no va a ir a más. Y por supuesto sigo mi camino. No me voy a poner a gritar, ni le voy a perseguir con un palo, ni voy a hacer nada extraño, ¿no? O sea, nada que
que no arregle la solución, que no arregle el problema o incluso que empeore el problema, ¿no? Esto de aquí, claro, ¿qué pasa? Que el paciente tiene que decir, quito una creencia y pongo otra. Pues sorprendentemente hay gente que lo hace. Hay gente que cambia el chip muy rápido, ¿vale? De una semana a la siguiente dice, pues esto que me molestaba la semana pasada, que me molestaba tanto y estuvimos hablando, ya se acabó, ya no me molesta, lo he entendido. Y otros no, ¿vale? Otros te dicen, ya, pero yo es que sigo necesitando, ¿no? Pues bueno, igual hay que trabajar otros temas que están relacionados con este, ¿no? Y también lo que puede pasar es que, bueno, hay personas que son como más racionales y hay otros que son más emocionales, ¿no? Que viven más, pues, las emociones y menos o no les dirige tanto el pensamiento, ¿no? Entonces, pues estas personas necesitan como más tiempo, ¿no? Hay personas, digamos, que su mentalidad irracional pues chilla mucho y hay que convencerla, ¿no? Es como, bueno, pues cada vez que aparezca esta creencia irracional de todo el mundo debe respetarme, pues tú le dices a tu cabeza, no, hemos quedado de acuerdo en que eso es una preferencia, no una exigencia. Y poco a poco vas convenciendo a tu mente, ¿no? Usando tu diálogo interno, ¿vale? Normalmente hablamos con nosotros mismos, pues ahora en la parte que hablamos con nosotros mismos, que tú diriges, ¿no? Que tú decides cómo quieres pensar, pues ese lenguaje interno, aprovéchalo para ir convenciéndote a ti mismo de utilizar estas creencias racionales, ¿no? Las nuevas creencias que has encontrado después del debate y que te producen consecuencias emocionales más templadas, ¿no? Aunque la verdad es que esta técnica funciona muy bien, ¿no? Hay mucha gente que es sorprendente, pero hay mucha gente que enseguida cambia de mentalidad y dice, sí, esto ya lo estoy controlando, ¿no? Esto ya no me hace daño. Y eso es muy positivo, ¿no? Bueno, y aquí se acaba la charla de hoy. Espero que os haya resultado interesante y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Bueno, aquí tenéis mi página web y mi blog. En el blog de Psicoeducación es donde estoy colgando todos estos vídeos. Y bueno, si os queréis pasar, encontraréis este vídeo y los anteriores. Un saludo.